Bueno, sigamos hablando de los miedos en la parte 2 de nuestra clase que hemos iniciado, ¿verdad? Con la intención de saber bien qué son los miedos, de dónde provienen y sobre todo cómo podemos enfrentarlos. Debemos partir del hecho de que todos podemos ser felices, todos podemos tener una vida plena, satisfactoria, donde vamos consiguiendo nuestras metas, donde nosotros mismos nos desarrollamos al interno, ¿verdad? Partimos del hecho de que los obstáculos nunca se van a acabar, siempre va a haber situaciones difíciles, sencillamente lo que tenemos que hacer es tratar de no etiquetar las cosas como buenas o malas. La principal clave es tratar de usar la perspectiva que tenemos de las cosas a nuestro favor. Te voy a poner un ejemplo. Si tu familia se reúne y decide irse a un día de campo en la montaña, y van a ir a caminar, y van a estar al aire libre y respirar, qué rico. Siempre vas a tener dos posibilidades de cómo tomar las cosas. Alguien podría decir, no, es que qué peligroso. ¿Y si nos perdemos en alguno de los caminos? ¿Y si nos quedamos sin comida? ¿Si se nos va la batería de los teléfonos y no tenemos cómo avisar? ¿Si los senderos son muy pequeños y es una montaña muy enfilada y nos caemos? ¿Y si me quiebro un brazo ahí arriba, cómo me saca? Ok, esa es una persona con pensamientos muy negativos. Tu parte frontal puede entrar ahí y decirte, tienes que ser racional en el pensar. También podrías pensar que va a ser un día maravilloso, que vas a respirar aire fresco, que vas a incrementar esa parte aventurera que siempre has querido incrementar en tu vida, que desde ahí arriba vas a poder tomar las fotos más espectaculares del mundo, que puedes ver incluso hasta el mar desde esa montaña y que vas a tener una experiencia lindísima que contarle a tus amigas o a tus hijos o al resto de tu familia. Entonces tenemos que trabajar con esa forma o esa actitud de cómo percibimos las cosas para poder ir enfrentando nuestro miedo, ¿ok? Para ir gestionando nuestro miedo. ¿Por qué? Porque definitivamente tenemos todo un potencial dentro de cada uno de nosotros, cosas que queremos desarrollar, cosas que podemos llegar a hacer, pero si no gestionamos bien esa forma en la que tomamos las cosas, nunca nos vamos a atrever. Bueno, quiero hablarte entonces de 5 estrategias importantes para poder traspasar el miedo. Primera estrategia, importantísima, dejar de huir. Esa todavía sigue siendo reacción de la parte primitiva del cerebro que se remonta al momento del león y nosotros corriendo y tratas de huir. Bueno, pero es que hay muchas formas de huir, no necesariamente en la sabana, ¿verdad?, africana, delante de un león. Hay muchas formas de huir, por ejemplo, a veces no quieres hablar de cosas que te causan incomodidad o que te causan miedo de alguna forma. Por ejemplo, te comento rápidamente un ejemplo también de mi vida. Una vez quise poner mis papeles legales en orden y ver si hacía un testamento y todo eso, entonces hablé un poco con mi mamá de que lo iba a hacer. Mi mamá ni siquiera pudo hablar conmigo respecto a hacer un testamento, porque a ella le aterrorizaba tanto pensar que yo me pudiera morir, que se puso a llorar inmediatamente. Bueno, esa es una forma de huir. Obviamente ya yo no seguía hablando de eso y hice mi testamento y todo lo hice tranquila, sin consultarle nada a ella, ni decirle nada a ella. Pero esa es una forma de huir de una situación que no puedes controlar, ¿verdad? Habrá otra gente que le da tal terror la situación que está viviendo que trata de más bien evadir y crean como... Ahí es donde mucha gente puede caer en eventos psicóticos porque trata de hacer como realidades paralelas para no vivir la vida que está viviendo. Por ejemplo, cuando te dan un diagnóstico de cáncer en algún familiar tuyo o algo así, hay gente como que no se conecta y como que parece como que no le ha caído el asunto. Bueno, es que esa gente está tratando de una u otra forma de evadirse de la situación. A veces se va diciendo, es que no tengo tiempo de ir a hacer esa gestión bancaria. No, claro que tienes tiempo de ir a hacerla, pero lo que pasa es que te da mucho miedo porque sabes que esa gestión bancaria es para hacer una inversión que siempre has querido hacer, para poner un negocio que siempre has querido, y te da miedo en el fondo ir a hacer el trámite porque no sabes cómo van a resultar las cosas. Entonces, esos son ejemplos o sistemas en los que se va huyendo, ¿verdad?, en lugar de tomar acción. Otra forma, otra estrategia, dejar de autoengañarte. ¿A qué me refiero con autoengañarte? Muchas veces la mente construye historias, ¿verdad? Y te dice, no, si eso no es lo que vos querés, vos no querés ir al gimnasio, no, realmente vos estás bien así, si la gente te va a querer,
de que te quiera gordita o que te quiera flaquita, no, no. Eso es un invento del cerebro que te quiere proteger de no tener que dar ese paso de ponerte la licra que te da miedo que todo el mundo te vea en el gimnasio. Ese tipo de cosas las construye nuestra mente para autoengañarnos. Entonces tenemos que dejar de hacer ese tipo de cosas. Dejar de luchar. Esto es importantísimo porque hay mucha gente que se da cuenta que hay una situación que le da miedo. Pero entonces la agarra como fuerte y no, yo no voy a sentir miedo y decide enfrentarla y no voy a pensar en otra cosa, no voy a pensar en eso y se establece como una lucha. Tampoco. El miedo es una emoción que hay que identificarla, sentirla, pasarla. En la medida en la que luches y luches contra eso, más se proyecta en tu vida. Entonces ahí hay que tener cuidado también. Otra estrategia, una de las más importantes, tienes que aprender a sentir el miedo. ¿Y a qué nos referimos con sentir el miedo? Identificar que hay una situación que te da miedo, ver si hay algo que tú puedas hacer, si hay algo que puedes hacer, hazlo. Si no hay algo que tú puedas hacer, imagínate, bueno, ¿qué haría yo si eso pasa realmente? Por ejemplo, tengo miedo porque están despidiendo un montón de gente de mi trabajo y yo podría hacer la siguiente. ¿Puedes hacer algo? Sí, sí puedo hacer algo porque sucede que tengo una presentación un día de estos, voy a hacer una presentación lindísima para que vean la importancia de mi trabajo dentro de la empresa. Ah, ok. ¿No puedes hacer nada? Bueno, tal vez no puedes hacer nada, entonces en ese caso piensa, ¿qué es lo peor que puede pasar? Bueno, haces ese trabajo un momentito. Es un momentito, sacas un lapicero, lo apuntas con toda la seriedad. Bueno, ¿qué pasa si pierdo mi trabajo? Bueno, tendría la opción de hacer tal cosa, tendría la opción de hacer tal y tal otra cosa. ¿Ves cuáles son las opciones? Cierras lo que escribiste y punto. ¿Por qué? Porque la mayoría de los miedos están inventados por nuestra mente. Entonces, puede ser que ese momento nunca llegue a suceder. Entonces, ya eso es aceptar el miedo, identificar cómo se transmite en ti, si es que te da insomnio, si es que te sudan las manos, identificar cómo se proyecta en ti ese miedo y nada más. Como cualquier otra emoción, sin estar pensando en eso de forma negativa porque se vuelve obsesivo, la aceptas, la asumes. Y lo más importante, la estrategia principal, haz del miedo un maestro o un aliado. Es que el miedo es una gran señal, porque el miedo te dice a ti cuando estás llegando al límite de tu zona de confort. Hasta dónde llega la zona en la que tú te sientes a gusto. Y si vas un poquitito más para allá, te da miedo. Eso es genial. ¿Por qué? Porque detrás de la zona de confort, detrás de los límites es donde están nuestros sueños. Entonces lo único que ocupamos es tomar la valentía correcta para pasar un poquito y ahí poco a poco nos vamos acercando más a las metas que todos deseamos. Entonces hay que usarlo como un maestro que nos va enseñando diferentes cosas en la vida. Conforme tú vas logrando hacer esto y vas pasando esos miedos y acercándote a tus metas, cada vez se hace más sencillo y de una u otra forma vas desarrollando lo que diríamos valentía. Y así es muchísimo más fácil cada vez que viene una situación poder pensar qué opción tienes para tomarla de una forma que sea positiva y que te convenga. Los seres humanos pensamos que somos únicos, que todos somos diferentes, cuando sucede que en realidad los miedos son bastante universales. Casi todos los seres humanos, alrededor de las diferentes culturas, tenemos los mismos tipos de miedo. Te voy a mencionar algunos y te vas a dar cuenta que muchas veces tú has sentido esos miedos. Incluso puedes darte a la tarea de preguntarle a tu gente conocida, a tu familiar, a tus vecinos, a la gente que le tengas confianza, disculpa, ¿cuáles son los miedos más grandes que vos tenés? Y haces una pequeña encuesta y te vas a dar cuenta que son la mayoría de los que tenemos todos. Primero, el miedo más grande, miedo a la muerte. Habrá gente que le tenga miedo a morir, como lo conocemos, morir y que te vayas de este mundo, ¿verdad? Sin embargo, eso es algo que todos tenemos que aprender a soltar desde que somos seres humanos, porque eso no es algo que te podría pasar. No, eso es algo que te va a pasar. Eso es como tener miedo a crecer, o miedo a que llegue el momento de pasar de la adolescencia al adulto joven. No, eso es parte de la vida de los seres humanos. En algún momento tenemos que morir y en ese sentido no deberíamos luchar mucho con eso. Sin embargo,
cuando hablo del miedo a la muerte, no estoy hablando de esa muerte necesariamente, sino que estoy hablando de la muerte del ego. El ego es como esa falsa personalidad o ese falso yo que creemos tener adentro, que muchas veces está basado solamente en lo que nos dice la sociedad, muchas veces cosas que ni creemos realmente de corazón, pero que hemos interiorizado poco a poco a través del tiempo, desde que somos niños, ¿verdad? Por ejemplo, todo el mundo dice que si estudiaste y tienes un trabajo y fuiste a la universidad y todo, tienes que ser una persona exitosa y trabajar muchísimo y visitar diferentes países en tu carrera y ser una gran profesional. Ok, pero un día, como a cualquier otra persona, te despiden de un trabajo. Eso no se parece a la muerte, pero sí es la muerte de tu ego. El ego que te decía, para que te acepten es importante que seas una persona muy exitosa y que todos te vean con un gran trabajo, bla, 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 bla. Entonces el ego puede eventualmente sentirse menor. Eso no dice nada de ti, porque el día de mañana consigues otro trabajo, tal vez mejor, tal vez te pones un negocio, tal vez haces N cantidad de cosas y en sí la forma en la que trabajas no dice nada de ti, de tus valores, de tu esencia, ¿verdad? Entonces, ese es un momento determinado al que tú le podrías tener miedo y se siente como morir, pero es un morir del ego. Espero que este ejemplo te deje claro lo que estoy tratando de decirte. Otro miedo importante, miedo al fracaso. Entonces, ahí estamos ante personas que se paralizan y no hacen nada, no intentan nada, no tratan nada. ¿Por qué? Porque tienen miedo a fracasar. Esas personas eventualmente, traguito de agua, podría ser que sean muy perfeccionistas y quieren que todo les salga perfecto y les da miedo que no sea así. Eventualmente es gente que tenga una idea del fracaso y volvemos a lo mismo. Es el poder de percibir las cosas de la manera en la que queramos. ¿Qué es fracaso para ti? La palabra fracaso, la palabra error, casi que deberíamos quitarla de nuestro diccionario. Todo es un proceso poco a poco hasta llegar a la meta de las diferentes cosas. A veces llegamos de un solo tiro, pero a veces como que se nos tuerce un poco el camino, por ahí no vamos, las cosas no están saliendo como queremos, nos volvemos a enfocar, volvemos a redireccionar y volvemos a tratar y así hasta que nos salga. Entonces, ¿qué es lo que opinas tú que es un fracaso? Para mí, fracaso sería más bien no intentar hacer nada y que pase la vida y tarde o temprano la vida se te va a acabar y no pudiste nunca ni siquiera tratar de hacer las cosas. Eso es más fracaso que tratar 5 veces y lograrlo en la quinta. Por lo menos así lo veo yo, ¿verdad? Ante la responsabilidad que tengo de poder asumir el control de mi vida, ¿verdad? Porque es tu responsabilidad, mi responsabilidad, porque lo que hagamos nosotros no lo va a hacer nadie por nosotros. Entonces, importantísimo saber cómo estamos percibiendo el fracaso. Realmente esa palabra, como te digo, es un poco complicada. Es nada más parte del avance, es enseñanzas. Vas aprendiendo cosas que tal vez ni siquiera te imaginabas, ¿verdad? Pero sí es importante que aprendamos a utilizar ese concepto a favor nuestro. Habrá gente que le tiene miedo al éxito. Y uno dirá, ¿pero cómo miedo al éxito? Sí, esa gente sí hace cosas y sí se esfuerza y sí toma acciones diferentes para conseguir sus metas, etc. Pero siempre al final, de una u otra forma, se autosabotea para no conseguir lo que desea. Te pongo un ejemplo. Una persona que ha estudiado, no sé, negocios internacionales o leyes internacionales o cosas así, y que siempre ha deseado poder trabajar en la parte de representación de países y cosas similares. Bueno, pero trata en diferentes momentos y no lo logra, pero no lo logra porque ella misma se autosabotea. Porque por dentro, a donde vemos las creencias de esta persona, donde las podemos estudiar, nos damos cuenta que esta persona tiene la idea o se trata de crear la idea de que en este nuevo trabajo va a tener demasiada responsabilidad, entonces va a tener muy poco tiempo para los hijos. No, es que va a tener que viajar mucho y entonces va a haber poco a la familia. No, es que probablemente, como va a ganar más, a la familia ya no quiere juntarse mucho con ella. Y todas esas es que son cosas que suponemos porque en realidad esa persona todavía ni siquiera ha buscado el ascenso en ese trabajo nuevo.
pero que la mente nos trata de jugar para que nos alejemos de eso, ¿verdad? Para que huyamos de esa situación incluso antes de probarla, sin darse cuenta que la realidad es que nadie decide por ti. Si el día de mañana te dan ese trabajo, tú verás cómo puedes gestionar el tema de los viajes. Tú siempre tendrás elección para ver cómo gestionas tu tiempo. Tú siempre tendrás elecciones para saber cómo gestionas tu dinero. Entonces, todo eso que tu cerebro está haciendo es inventando cosas para que tú trates de autosabotearte y no buscar ese trabajo. Otro miedo importante, miedo a mostrarse. Ese es un miedo muy normal, es el miedo a hacer videos, el miedo a que te tomen fotos, el miedo a hablar en público, que es uno de los más normales, como te decía hace un rato. ¿Cómo podemos contrarrestar esto? Yo te diría, enfrentándolo. Si tienes miedo de la cámara y de salir en videos, haz 25 videos. Yo te aseguro que cuando vas por el 25 ya te ves tan normal y tan auténtico que ese miedo se te va a ir quitando. Si lo que te da miedo es tu voz, porque tú estás tratando de hacer podcast, ay, por Dios, graba 3 horas. Verás que a las 3 horas ya tu voz la sientes completamente normal. Aquí tal vez lo importante es que este miedo a mostrarse muchas veces se mezcla con el siguiente tipo de miedo, que es el miedo al rechazo. Sentimos miedo de que la gente no nos acepte tal y cual somos. Y ahí caemos en algo peor, que es tratar de ser como pensamos que los demás quieren que seamos. Entonces tratas de decir las palabras que crees que ellos quieren escuchar, tratas de vestir de la forma que crees que debes vestir y pierdes completamente tu autenticidad. Realmente es importante mostrarnos como somos. Es la forma más liberadora, porque todos somos humanos, nadie es perfecto. Entonces, ser auténticos es lo mejor para combatir esto, no estar tratando de complacer siempre a los demás. Los demás pueden tener su opinión, nosotros tenemos nuestra opinión también. Todos estos miedos que te decía que son los más usuales, miedo a la muerte, miedo al fracaso, miedo al éxito, miedo a mostrarse, miedo al rechazo, la cura está dentro nuestro. ¿Cómo podemos gestionar nosotros de forma tal que podamos enfrentar esos diferentes miedos? La mejor forma, como te decía, es poniendo a la parte frontal del cerebro a pensar qué tan racionales o no son nuestros miedos y a ver cuál es la mejor forma en la que podemos visualizar nuestras situaciones, nuestras actitudes, para poder sacar ventaja de ellas. Muy bien, entonces finalmente, ¿cómo podemos pasar a la acción independientemente de que tengamos miedo? Lo primero, definitivamente hay que accionar. Nada pasa en la vida si no accionas. Si hacemos lo mismo de siempre, vamos a obtener los resultados de siempre. Accionar y aprender a utilizar nuestra visión de las circunstancias de forma conveniente y de forma racional. Esa parte es importantísima. Otra cosa, no pases pensando en todo lo malo que eso puede pasar. Cuando tienes que tomar una decisión, la analizas, la ves en forma clara y ejecutas. Porque si te pones a pensar una y otra vez y analizar, caes en la inacción. No haces nada, nada cambia. Entonces, acción, importantísimo. Aquí es muy interesante y les voy a comentar que muchísimos estudios que se les ha hecho a gente antes de morir nos dice que una de las cosas que más se arrepienten es de no haber hecho muchísimas cosas que querían hacer y que no se atrevieron. Entonces, no esperemos, sabiendo esto ya y sabiendo que tenemos una vida por disfrutar, no esperemos a llegar ese momento para arrepentirnos de las cosas. Tomemos acción desde hoy, cambiemos nuestra mentalidad respecto a lo que es el fracaso, empoderémonos porque somos responsables completamente de nuestra felicidad. Lo que no hagamos nosotros, nadie lo va a hacer. Es un asunto de responsabilidad con nosotros y con la sociedad, porque cada uno tiene una serie de dones que tiene que darle a la sociedad y que es completamente responsable de desarrollar. Estoy completamente segura que tomar acción en cosas que a veces te produzcan cierta incomodidad o cierto miedo, la vida te lo va a compensar. Te lo va a compensar, no necesariamente todo va a salir como tú dices,
pero vas a aprender mucho a través del camino. Difícilmente se te van a presentar cosas que no se puedan resolver. La vida siempre nos da los recursos para ir avanzando y gestionando las diferentes cosas que tenemos que hacer para poder llegar a nuestra meta. Entonces, de verdad, te insto a que seas responsable contigo, con tu familia, con la gente que de alguna forma se rodea de ti, de tu vida, de tu trabajo. Asume esa responsabilidad, vamos adelante, pasemos esos miedos, eso se va a ir construyendo o va a ir haciendo un hábito, nos vamos a ir haciendo valientes y poco a poco vamos a estar más cerca de nuestras metas. Espero que de verdad esta clase te haya servido.